El multimillonario estaba sentado solo, hasta que una desconocida susurró, «Finge que estás conmigo». Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Rodrigo Vidal tenía 4.000 millones de dólares y no podía disfrutar una boda. Eso lo decía todo. Estaba en el rincón más alejado del gran salón Pedregal del Hotel Marqués de México. Espalda contra la columna. Copa de agua en la mano. Teléfono encendido como escudo, aunque no había nada que revisar. Lo conocían todos. Ese era el problema de siempre. Rodrigo Vidal. Fundador del Grupo Vidal. 4.000 millones de dólares en activos inmobiliarios y hoteleros. Soltero. Ese último dato era el que más le costaba en eventos como este. Desde que Isabela lo había traicionado, cada reunión social era una operación de contención. 11 meses juntos. Él creyó cada palabra, cada gesto, cada te quiero dicho en la oscuridad. Y entonces llegó la revista. Las fotos filtradas desde su departamento. La entrevista donde ella contó sus miedos, sus inseguridades, las cosas que uno solo dice a alguien cuando ha decidido confiar. El billonario más solitario de México había titulado la portada. No estaban equivocados. Una mujer de vestido rojo llevaba 6 minutos calculando su acercamiento desde la barra. Rodrigo la había visto practicar la sonrisa 2 veces. También había 2 personas levantando el teléfono con esa discreción falsa que no engañaba a nadie. Ya iba a buscar el número de su chofer cuando escuchó una voz a su lado. Baja. Directa. Sin ninguna de las curvas ensayadas que esperaba. Señor, disculpe. Usted parece alguien que necesita que lo rescaten. Rodrigo levantó la vista. La mujer no se parecía en nada a la del vestido rojo. Traje sastre negro. Tableta en la mano. Auricular discreto. Su expresión no tenía nada de conquista ni de cálculo. Era la expresión de alguien que acaba de evaluar una situación y ya tiene la solución. ¿Perdón?, dijo Rodrigo. La del vestido rojo lleva 6 minutos preparando su acercamiento. Hay 2 personas tomando fotos de usted desde hace 10. Soy Alejandra Ríos, coordinadora del evento. He visto esta situación antes. Rodrigo la estudió. Rápido, como hacía con todo. No había reconocimiento en sus ojos. No había ese brillo calculador que aparecía cuando alguien conectaba su cara con su nombre. Solo había observación. Limpia. Sin agenda. Era extraordinariamente inusual. Tengo una propuesta, continuó ella. Necesito recorrer el salón antes de la cena. Si camina conmigo, la gente asumirá que está ocupado y los que quieren acercarse lo pensarán 2 veces. ¿Y si prefiero quedarme? En 4 minutos va a tener que sonreírle a alguien que ya decidió que usted es su mejor inversión de la noche. Rodrigo miró hacia la barra. La del vestido rojo ya había dado 2 pasos en su dirección. ¿Qué necesito hacer?, preguntó. Caminar a mi lado. Parecer interesado. Y si alguien pregunta, usted es el contacto de la novia que ayuda con la logística de última hora. Eso es técnicamente verdad. Lo sé. Por eso lo elegí a usted. Los mejores pretextos siempre tienen algo de cierto. Rodrigo guardó el teléfono en el saco. Y siguió a Alejandra Ríos hacia el centro del salón. No sabía todavía que esa decisión lo iba a cambiar todo. No sabía que antes de que terminara la noche, ella le iba a decir algo que nadie se había atrevido a decirle. Y no sabía que antes de que terminara el mes, él iba a cometer el error más costoso de su vida. No en dinero. En algo que el dinero no alcanza a cubrir. Lo primero que notó fue que ella no caminaba como alguien que quiere ser vista. Caminaba como alguien que quiere ver. Se movía entre las mesas ajustando flores aquí, susurrando algo al mesero de la estación 4 allá, revisando la tableta sin perder el ritmo. Todo con una eficiencia que no llamaba la atención. ¿Cuánto tiempo llevas coordinando eventos?, preguntó Rodrigo. 4 años por mi cuenta. Antes, 8 con mi tía.
Se detuvo frente a una silla torcida y la acomodó sin pausar. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo lleva sobreviviendo eventos sociales? ¿Se nota tanto? Solo si sabes qué buscar. ¿Y qué buscas? Las manos. Seguía sin mirarlo. La gente cómoda las deja quietas. La que quiere escapar las mueve todo el tiempo. Usted llevaba el teléfono como escudo desde que llegué. Podría haber estado respondiendo mensajes. Podría. Pero la pantalla estaba apagada. Rodrigo no respondió. Era la primera vez en años que alguien lo observaba sin querer nada de lo observado. Eres muy perceptiva para ser coordinadora de bodas. Soy coordinadora de bodas porque soy muy perceptiva. Se detuvo junto a la mesa del pastel y lo examinó. Este oficio te enseña a leer personas. Después de 300 bodas ya sabes quién va a llorar en los votos, quién se emborracha antes del postre y quién llegó sin querer estar ahí. ¿En qué categoría me pones? Ella lo miró por primera vez. Sus ojos eran de un color que Rodrigo no supo descifrar de inmediato. Todavía estoy decidiendo, dijo. Y siguió caminando. A la mitad del recorrido, una niña derramó una copa de jugo sobre el mantel blanco de la mesa de exhibición. La madre se mortificó. La niña miraba el desastre con ojos enormes. Alejandra llegó antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Cómo te llamas?, le dijo a la niña, agachándose a su altura. Sofía. Sofía, qué bien que pasó esto. Ahora tengo una razón perfecta para poner el mantel más bonito que guardaba para después. ¿Me ayudas a elegir el color? La madre exhaló. La niña sonrió. En 90 segundos el incidente había desaparecido. ¿Siempre resuelves las cosas así?, preguntó Rodrigo cuando ella volvió. Sin que nadie se sienta mal. Intento recordar que la gente no quiere causar problemas. Quiere sentirse bien. Si les das una salida que los hace sentir bien, el conflicto desaparece solo. ¿Conoces a Patricia desde hace mucho? 8 meses. Me mandó 19 versiones del plan de mesas. Y con cada nueva versión incluía una disculpa y una pregunta sobre mi familia. Eso suena exactamente como ella. ¿La conoce bien? Trabajamos juntos 3 años. Rodrigo eligió sus palabras. Es de las personas más honestas que conozco en el sector. Alejandra asintió. Algo en su expresión cambió. Usted no habla como alguien que trabaja en gestión empresarial. ¿Cómo habla alguien que trabaja en gestión empresarial? Con más vaguedad. Usted dijo en el sector como alguien que lo conoce por dentro. Rodrigo sintió la alerta que le activaba cuando alguien en una negociación empezaba a hacer las preguntas correctas. Pero había algo diferente. La mayoría de la gente hacía esas preguntas porque quería información. Alejandra las hacía como quien resuelve un rompecabezas porque le interesan los rompecabezas, no el premio. ¿Y tú?, dijo, cambiando el ángulo. ¿Qué quieres cuando crezcas, además de esto? Ella rió. Breve. Genuino. Quiero mi propia empresa. Eventos pequeños, íntimos. No bodas de 400 personas. Las de 20, donde todos recuerdan exactamente cómo se sintieron. ¿Por qué pequeñas? Porque en los eventos grandes, la gente celebra para la foto. En los pequeños, celebra para el recuerdo. Rodrigo no respondió de inmediato. Era una distinción que nadie le había planteado antes. Y en cuanto la escuchó, supo que era completamente cierta. Tiene sentido, dijo. Usted también lo piensa así. Por eso está aquí, en la boda de una empleada, y no en algún evento de relaciones públicas. Y eso era exactamente lo que la hacía diferente. Ella no había deducido quién era él. Había deducido por qué estaba ahí. La ceremonia comenzó puntual. Rodrigo se encontró en la 4ª fila, donde Alejandra lo había ubicado con una naturalidad que hacía imposible negarse. Desde ahí verá perfectamente y estará fuera del ángulo de las cámaras principales, había dicho, con el tono de quien conoce los ángulos de memoria. Tenía razón en ambas cosas.
Patricia Salinas entró al brazo de su padre con la calma de alguien que no tiene ninguna duda. El novio, Andrés, era maestro de primaria. Manos callosas. Sonrisa sin calcular. Cuando Patricia empezó a bajar por el pasillo, él apretó la mandíbula. Estaba usando toda su concentración para no llorar. No lo logró del todo. Y eso hizo que toda la sala lo quisiera más. Ella siempre dice que se casó con el hombre equivocado para su carrera, susurró Alejandra a su lado, y con el correcto para su vida. Yo creo que eso no debería ser una contradicción. No debería, dijo Rodrigo. ¿Lo es para usted? Demasiado directa para alguien que estaba trabajando. Pero Rodrigo no la sintió como invasión. La sintió como la pregunta de alguien a quien ya le importa la respuesta. Ha sido, dijo, con cuidado. Alejandra sintió. No preguntó más. Solo registró. En el altar, Patricia y Andrés dijeron votos escritos por ellos mismos. Sin fórmulas prestadas. Patricia habló de los martes ordinarios como la prueba real del amor, no los grandes gestos de los días especiales. Andrés dijo que había aprendido con ella que la valentía no era no tener miedo, sino seguir caminando aunque lo tuvieras. Rodrigo sintió algo aflojarse detrás del esternón. Había escuchado muchos discursos en su vida. De abogados, de socios, de consejeros. Ninguno lo había movido así. Quizás porque ninguno había sido completamente verdad. Quizás porque ninguno lo había dicho a alguien que realmente tuviera algo que perder si mentía. Cuando el sacerdote los declaró casados y la sala estalló en aplausos, Rodrigo se descubrió pensando en la pregunta que Alejandra le había hecho antes de la ceremonia. ¿Lo es para usted? Y la respuesta honesta, la que no había dado, era más complicada que ha sido. La respuesta honesta era que sí, que seguía siéndolo, que el éxito y las personas correctas habían parecido siempre una contradicción para él y que en este momento, sentado junto a una mujer que coordinaba bodas y le leía las manos y le decía la verdad sin querer nada a cambio, esa contradicción empezaba a verse diferente. Pero también empezaba a verse peligrosa de otra forma. Porque si esto, lo que fuera que era esto, seguía, ella iba a preguntar cosas. Y él iba a tener que responder. Con toda la verdad. No con la versión que había aprendido a dar. Y todavía no sabía si estaba listo para eso. Cuando el sacerdote los declaró casados y la sala estalló en aplausos, Alejandra ya se había puesto de pie con fluidez y vuelto al modo trabajo. Rodrigo la observó coordinar el flujo de invitados hacia el cóctel. Eficiente. Invisible cuando quería. Presente cuando era necesario. ¿Siempre hace eso? Preguntó cuando llegó a su lado. ¿Hacer qué? Desaparecer en el trabajo justo cuando algo emocional ocurre. Alejandra lo miró de reojo. ¿Eso lo dice alguien que lleva la noche entera escondiéndose detrás de su teléfono? Rodrigo no respondió. Pero tenía razón. Durante el cóctel, Alejandra resolvió en 90 segundos un conflicto entre el chef y el encargado de audio que necesitaban el mismo pasillo. Usted primero, le dijo al chef. El señor Méndez puede usar la entrada lateral. Si sale en 5 minutos, llega antes que el carrito. ¿De acuerdo? Ambos se fueron conformes. ¿Siempre funciona eso? Preguntó Rodrigo. El 90% de los conflictos ocurren porque dos personas quieren lo mismo al mismo tiempo y ninguna ve la solución obvia. Si alguien externo la señala, el problema desaparece y nadie pierde dignidad. ¿Y el 10% restante? El 10% no quiere solución. Quiere ganar. Para esos no hay truco. ¿Cómo distingues cuál es cuál? Por cómo reaccionan cuando les ofreces la salida. Los primeros la toman con alivio. Los segundos la rechazan aunque les convenga. ¿Ha comido algo? No. Hay salmón en la estación 4 que nadie ha descubierto todavía. Si va ahora, evita la cola que se va a formar en 10 minutos. Fue. El salmón era excelente. Cuando regresó, Alejandra estaba con una señora mayor que parecía perdida entre las mesas.
La ayudaba a encontrar su lugar con una paciencia completamente libre de obligación. La señora era doña Carmen, la madrina de Patricia. Viuda de un empresario del norte. Con esa libertad específica de las personas mayores que ya no filtran lo que piensan. ¡Qué pareja tan bien avenida!, dijo, mirándolos a los dos con aprobación evidente. No somos pareja, dijo Alejandra. Eso dicen todos, respondió doña Carmen, como si fuera la cosa más predecible del mundo. En serio, doña Carmen. Soy la coordinadora del evento. Y él es el señor que lleva 2 horas caminando a su lado mirándola como si fuera lo más interesante del salón. La señora tomó su copa. Pero como usted diga, querida. Rodrigo sintió que le costaba más de lo habitual no sonreír. Alejandra, que lo notó, le dirigió una mirada que decía claramente, ni se te ocurra darle la razón. La cena fue la primera vez en años que Rodrigo se sentó a una mesa sin calcular quién estaba junto a él. Alejandra lo había ubicado con el fotógrafo, la florista y el músico del cuarteto. Profesionales con trabajo que hacer. Sin agendas. El fotógrafo contó la boda donde el perro del padrino se comió los anillos reales 20 minutos antes de la ceremonia. La florista describió el velo de una novia que se prendió fuego con una vela de unidad. El músico confesó que una vez tocó la marcha fúnebre en lugar de la nupcial durante 30 segundos completos. Rodrigo se encontró riendo. No la risa educada de los eventos corporativos. La otra. ¿Y usted? ¿A qué se dedica?, preguntó el fotógrafo. Gestión de recursos, dijo Rodrigo. La respuesta de siempre. Alejandra, a su izquierda, registró la vaguedad con una nota pequeña en la comisura de los labios. ¿Qué tipo de recursos?, preguntó el músico. Inmuebles, principalmente. Interesante, dijo la florista. Mi hermano busca un local en Nápoles. ¿Tiene algo? No soy el tipo de gestión de recursos que ayuda con locales en Nápoles, dijo Rodrigo, con una honestidad que lo sorprendió. La florista rió. Lástima. Igual preguntaba. La conversación siguió. Nadie archivó nada. Nadie lo usaría después. Era una sensación extraña. Casi incómoda de tan inusual. ¿Por qué lo hace?, preguntó Alejandra en voz baja, cuando los demás estaban en otra historia. ¿Hacer qué? Decir lo menos posible sobre usted mismo. Porque la información es poder. Y me han enseñado que cuando das demasiada, alguien la usa. ¿Alguien específico? Sí. Ella no preguntó más. Solo dijo. Aquí nadie le va a hacer nada con lo que diga. Pero entiendo que sea difícil creerlo cuando ya lo aprendiste de la manera difícil. ¿Cómo sabes que fue de la manera difícil? Porque la gente que aprendió de la manera fácil no pausa así antes de responder. Usted calcula cada palabra. Eso no se aprende en un libro. Se aprende cuando alguien usa las tuyas en tu contra. Rodrigo no respondió. Pero algo que llevaba años quieto detrás del esternón se movió. El baile llegó cuando la cena terminó. El cuarteto cambió de registro. Música más lenta. Las parejas empezaron a moverse. Alejandra llegó a su lado revisando la tableta. Todo en orden. Pastel en 20 minutos. Fotógrafo con la toma que Patricia quería. ¿Puedes tomarte un minuto?, preguntó Rodrigo. Ella lo miró. ¿Para qué? Para bailar. Alejandra bajó la tableta despacio. Estoy trabajando. Lo sé. Pero llevas 4 horas sin parar y el evento está funcionando perfectamente. Ella lo consideró con esa forma suya de medir el peso de todo. 3 canciones. Las que quieras. Alejandra bailaba como caminaba, para llegar a algún lugar, no para que la miraran. Y sin embargo era imposible no mirarla. ¿Fui un problema que viste antes de que se volviera problema?, preguntó Rodrigo mientras se movían. Ella lo miró directamente. Usted fue un problema que ya estaba volviéndose problema cuando llegué. ¿Y lo resolviste? Estamos bailando. ¿Le parece un problema resuelto?
¿Qué quieres tú esta noche?, preguntó Rodrigo. No para el negocio. No para el futuro. Ahora mismo. Que esta boda termine exactamente como Patricia la soñó. Y que el cuarteto toque bien el siguiente número porque es el favorito de la novia. ¿Y fuera del trabajo? Ella rió, suave. Esa es una pregunta muy personal para alguien que lleva toda la noche sin decirme su nombre completo. Rodrigo se detuvo. En 3 horas de conversación, él nunca había dicho su nombre. Y ella nunca lo había preguntado. Esa ausencia era, quizás, la cosa más inusual de toda la noche. Rodrigo, dijo. Ya sé. Respondió ella. ¿Cómo? El chofer tiene una calcomanía del Grupo Vidal en la ventana trasera. No parecía impresionada. Pero no lo pregunté porque no era relevante para ayudarlo esta noche. ¿Y ahora? Ahora tampoco. Sigue siendo Rodrigo el que está bailando conmigo. El cuarteto cambió de canción. Era la favorita de Patricia. Y efectivamente la tocaron bien. Cuando el evento terminó y el personal empezó a desmontar, Rodrigo ayudó a Alejandra a recoger los materiales que había dejado en distintos puntos del salón. Sin que ella lo pidiera. Simplemente porque estaba ahí y era lo que correspondía hacer. No tenías que hacer eso, dijo ella. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste entonces? Rodrigo lo pensó un momento. Porque quería. Alejandra lo miró. Esa respuesta la consideró unos segundos más de lo habitual. Eso es una respuesta inusualmente simple viniendo de usted. Lo sé. Estoy practicando. Ella no dijo nada más. Pero algo en su expresión cambió levemente. Patricia los encontró junto a la salida, radiante todavía, con Andrés del brazo. Rodrigo. Lo abrazó. Gracias por quedarte. Sé que estos eventos no son lo tuyo. Esta noche fue diferente, dijo él. Patricia miró de uno al otro con una sonrisa que no intentó disimular. Ya veo por qué. Se volvió a Alejandra. Gracias por todo. Fue exactamente como lo soñé. Fue fácil porque ustedes dos hacen todo sencillo, dijo Alejandra. Cuando los novios se fueron, Rodrigo y Alejandra caminaron en silencio hasta la entrada del hotel. Afuera, el aire de la noche era fresco. Las luces de paseo de la Reforma parpadeaban a lo lejos. ¿Tienes eventos esta semana?, preguntó Rodrigo. Martes tengo una reunión de proveedores. Miércoles, una quinceañera. Viernes estoy libre. ¿Café el viernes? Alejandra lo miró. Con esa forma suya de medir el peso de las cosas antes de responder. Hay una cafetería en Coyoacán. La Tostada Azul. El café de olla es el mejor de la colonia. ¿A las 10? A las 10. Su auto llegó primero. Subió. Pero en el último momento bajó el vidrio. Rodrigo. Sí. Esta noche usted fue diferente también. Por si no lo sabía. El auto arrancó. Rodrigo se quedó parado en la entrada del hotel 30 segundos más. Mirando las luces. Sin prisa por llamar al chofer. Sin calcular el próximo movimiento. Sin construir ninguna estrategia. Solo parado ahí, en el aire de esa noche, pensando en una frase muy simple. Sigue siendo Rodrigo el que está bailando conmigo. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie había tenido la información de quién era él y había elegido ignorarla para quedarse con la persona. Y eso, más que cualquier otra cosa de la noche, era lo que no sabía cómo manejar. Porque si Alejandra ya sabía quién era y aún así lo veía como Rodrigo, la persona, no como el Grupo Vidal, el activo. ¿Qué excusa le quedaba para no ser honesto con ella? No sabía la respuesta. Pero sabía que esa pregunta no iba a dejarlo dormir. Tenía razón en preocuparse. Porque lo que venía iba a poner a prueba todo lo que creía sobre sí mismo. El viernes llegó más despacio de lo que debería. Rodrigo lo notó porque se sorprendió mirando el reloj durante una junta del jueves por la tarde.
mientras el director de finanzas presentaba proyecciones del trimestre que en cualquier otra circunstancia habrían tenido su atención completa. No la tenían. La tostada azul era pequeña, con mesas de madera oscura, azulejos de talavera y el olor a café de olla que llegaba hasta la banqueta. No era el tipo de lugar donde reconocían a Rodrigo Vidal. Era el tipo de lugar al que iba la gente del barrio porque era su lugar de siempre. Alejandra ya estaba ahí cuando llegó. 2 tazas humeantes. Un cuaderno abierto frente a ella. ¿Siempre llegas puntual?, preguntó. Siempre, dijo Rodrigo, sentándose. Yo también. De formación profesional. El café era el mejor de la colonia. No lo decía la señora del letrero en la entrada. Lo decía el primer sorbo. ¿Cuándo decidiste que querías hacer esto?, preguntó Rodrigo. A los 16. El coordinador de la boda de mi prima no se presentó. Mi tía entró en pánico. Yo tomé la lista de pendientes y empecé a coordinar sin saber realmente qué hacía. Al final de la noche mi tía me dijo, Alejandra, tienes un don para esto que yo no tenía a tu edad. Pensé, si alguien lo dice con esa convicción y sin necesitar decirlo, probablemente es verdad. ¿Confías mucho en lo que dice la gente? Confío en las personas que no tienen razón para mentirme en ese momento. Mi tía no necesitaba halagarme. Tenía otras 20 cosas más urgentes que hacer. Eso le da peso a lo que dijo. Rodrigo pensó en cuánto tiempo llevaba operando exactamente al revés de ese principio. ¿Te fue bien desde el principio? Los primeros 2 años perdí dinero. Alejandra lo dijo sin drama, como un dato. Cobraba menos de lo que debía porque tenía miedo de que si cobraba lo que valía, nadie me contratara. ¿Qué cambió? Mi tía me dijo algo que no olvidé nunca. Me dijo: Alejandra, la gente que busca el precio más barato no es la gente con la que quieres trabajar. Esa gente no valora lo que haces. La gente que paga lo que vale tu trabajo es la gente que se convierte en cliente de por vida. ¿Y le creyó? Subí los precios al mes siguiente. Perdí 3 clientes. Conseguí 5 mejores. Eso es exactamente cómo funciona en los negocios grandes, dijo Rodrigo. Pero hay muy poca gente que tenga el estómago para aplicarlo cuando todavía está construyendo. ¿Usted lo tuvo? Cometí errores diferentes. Cobré bien desde el principio, pero acepté socios que no debía aceptar porque creía que necesitaba su red de contactos. Y aprendí que una red de contactos construida sobre una relación podrida no vale lo que parece. Tarde. ¿Cuánto tardó en aprender eso? 3 años y un litigio que prefiero no recordar. Alejandra sonrió. Ve. Errores diferentes, misma lección. ¿Cuál es la lección? Que los atajos que implican comprometer con quien trabajas o a quien le crees generalmente cuestan más de lo que ahorran. Rodrigo la miró. ¿Eso también aplica a lo personal? Ya lo dije antes. Los principios son los mismos. ¿Y cuándo dejaste de confiar en alguien que debería haberlo merecido? Alejandra lo miró. ¿Eso es una pregunta sobre mí o sobre usted? Sobre mí. Supongo. ¿Por qué supone? Porque no sé cuándo fue exactamente. Rodrigo dejó la taza. Estuve 11 meses con alguien que guardaba todo lo que le contaba. No para entenderme. Para usarlo cuando le conviniera. Cuando terminó, lo que más me dolió no fue la traición. Fue no haber visto nada. Alejandra lo escuchó sin interrumpir. ¿O las señales las viste y elegiste no verlas?, preguntó finalmente. La pregunta se quedó flotando sobre la mesa. No lo sé, admitió Rodrigo. Era la primera vez en 3 años que lo decía en voz alta. No la versión controlada que daba cuando alguien preguntaba por su vida personal. La versión real. Eso es más honesto que la mayoría de las respuestas que la gente da sobre sus propias historias. ¿Y tú? ¿Has elegido no ver algo? Una vez. Lo pagué caro. Pero aprendí algo más útil que no confíes en nadie. Aprendí a distinguir entre la gente que actúa con consistencia y la que actúa bien solo cuando le conviene.
¿Cómo se distinguen en la práctica? Miras cómo tratan a la gente que no les puede dar nada a cambio. Usted recogió material de coordinación que no era su responsabilidad. Sin que nadie lo viera. Sin que nadie le fuera a dar puntos por eso. Rodrigo no respondió. Eso cuenta, dijo ella simplemente. Cuando se levantaron para irse, Rodrigo preguntó. ¿El próximo viernes? Alejandra lo pensó exactamente el tiempo que necesitaba. El próximo viernes. Rodrigo salió de la tostada azul con las manos en los bolsillos y la sensación de que acababa de tener la mejor conversación de los últimos 3 años. Y también con algo más. Algo que no supo nombrar de inmediato pero que, caminando hacia donde lo esperaba el chofer, terminó de articular. Había hablado de Isabella. No la versión ensayada. No el resumen que daba cuando era inevitable mencionar el tema. La versión real. Él no lo sé que nunca había dicho en voz alta. Y Alejandra no lo había usado en su contra. No había cambiado su expresión. No había archivado el dato para usarlo después. Solo había escuchado, había hecho la pregunta difícil y había seguido ahí. Eso era exactamente lo que Isabella nunca había hecho. Rodrigo se detuvo en la banqueta. Había un problema. Alejandra ya lo había visto hacer algo que nadie debería hacer antes de saber quién era él, ser honesto sobre sus propias dudas. Y eso significaba que si descubría la verdad ahora, después de esa conversación, lo que iba a doler no era el tamaño del grupo Vidal. Iba a ser la distancia entre la persona que le había mostrado y la que había ocultado. Rodrigo reanudó el paso. Iba a tener que decírselo. Pronto. Pero no sabía si era lo suficientemente valiente para hacerlo todavía. Y ese miedo, que reconocía perfectamente, era exactamente el mismo que lo había metido en problemas antes. El segundo viernes, Alejandra llegó con el café ya pedido pero con algo diferente en la expresión. ¿Mala semana?, preguntó Rodrigo. Un cliente canceló un contrato a 3 semanas del evento. ¿Por qué? Encontró a alguien más barato. Lo hizo por mensaje de texto. 4 meses de trabajo. Un mensaje de 12 palabras. ¿Lo enfrentaste? Le mandé un correo profesional explicando los gastos según contrato y solicitando el pago correspondiente. ¿Pagó? Pagó. Pequeña sonrisa. Y 2 semanas después me escribió porque el coordinador más barato le canceló a última hora y si todavía podía ayudarlo. Y dije que no. No por enojo. Sino porque si alguien te demuestra cómo toma decisiones bajo presión, esa es información importante. Y no quiero construir nada con alguien que toma ese tipo de decisiones. Rodrigo la miró. Eso es exactamente cómo funciona en los negocios grandes. Pero casi nadie lo aplica en su vida personal. Creo que los principios del trabajo y los personales son los mismos. La gente los separa. Eso es lo que genera la mayoría de los problemas. Rodrigo bebió su café. Esa observación tenía una crítica muy específica a una forma de vivir que reconocía como propia. ¿Usted los separa?, preguntó Alejandra. Rodrigo tardó. Sí. ¿Por qué? Porque en los negocios las reglas son claras. En lo personal, no. ¿Y eso lo hace más seguro? Lo hace más predecible. Alejandra asintió despacio. ¿Y es lo mismo? Rodrigo no respondió. No tengo que responder esa pregunta ahora mismo, dijo finalmente. No. Pero va a tener que responderla en algún momento. ¿Por qué? Porque lo predecible que usted busca en los negocios es exactamente lo que no puede existir en una relación real. Alejandra dejó la taza. En los negocios puede controlar las variables. En lo personal, no, y si solo le funciona lo que puede controlar, entonces hay un problema. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Estás hablando de nosotros? Estoy hablando de usted. Pero si quiere aplicarlo a nosotros, puede. Rodrigo no respondió. Pero la pregunta se quedó. Y algo en él supo que Alejandra acababa de señalar exactamente la grieta por donde todo iba a romperse.
El tercer viernes llegó 10 minutos tarde. Alejandra tenía las 2 tazas listas. El café de él todavía caliente. ¿Cómo sabías que iba a llegar tarde? Los ejecutivos de tu perfil tienen juntas de directivos los miércoles. Esas juntas siempre se extienden. Es estadístico. ¿Qué más sabes de ejecutivos de mi perfil? Que tienen más información de la que comparten. Que controlan los entornos cuando pueden. Que son muy capaces en el trabajo y sorprendentemente torpes en contextos donde el trabajo no da las reglas. Y que cuando alguien los trata como personas en lugar de recursos, no siempre saben qué hacer con eso. ¿Y yo? Usted está aprendiendo qué hacer con eso. Eso me parece más interesante que si ya lo supiera. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Qué esperas de esto?, preguntó. Alejandra dejó la taza. ¿De qué exactamente? De los viernes. De esta conversación. De lo que sea que esto es. Ella lo consideró con seriedad. Espero honestidad. ¿Y usted? Lo mismo. ¿Está siendo honesto ahora mismo? Rodrigo dudó un segundo de más. En lo que digo, sí. Alejandra lo miró con esos ojos que ya no lo tomaban por sorpresa pero que seguían siendo imposibles de ignorar. En lo que digo es una frase muy cuidadosa, Rodrigo. Él no respondió. Pero ella tenía razón. Y eso, que ella tuviera razón, era exactamente lo peligroso. Porque había guardado la carta más importante. Y Alejandra la iba a descubrir de la peor manera posible. El miércoles que cambió todo llegó de la forma más ordinaria. Alejandra llevaba 3 meses coordinando el aniversario número 40 del Grupo Arriaga. Rodrigo había ofrecido acompañarla, como había hecho con la boda de Patricia. Todo iba bien. Hasta que Luis Arriaga, el patriarca de la empresa, los encontró revisando el montaje del salón principal. Arriaga tenía la energía de uno de 50. Y una memoria que no fallaba. Un momento, dijo, mirando a Rodrigo con los ojos entrecerrados. Usted es Rodrigo Vidal. El salón se sintió más pequeño de inmediato. Del Grupo Vidal, continuó Arriaga. Lo vi en el Foro de Inversión de Monterrey hace 2 años. Usted dio la conferencia de apertura. Mi hijo Ernesto me habló de eso durante una semana. Rodrigo no respondió de inmediato. Alejandra no se movió. Pero él, que ya conocía sus reacciones con bastante precisión, la vio registrar cada palabra. Efectivamente, dijo Rodrigo. ¿Y qué está haciendo aquí revisando el montaje de mi aniversario? Estoy acompañando a Alejandra Ríos, la coordinadora del evento. Arriaga miró de uno al otro. Vidal, llevo 2 años intentando una cita con su oficina para un proyecto en Querétaro. Me dicen que su agenda está cerrada hasta el siguiente trimestre. ¿Es posible? ¿Y está aquí ayudando a montar mesas? Estoy ayudando a Alejandra. La claridad de esa respuesta lo sorprendió a él mismo. Lo de Querétaro, dígale a su equipo que llame mañana a Andrea Montoya. Ella le abre un espacio. Arriaga sonrió. Con mucho gusto. Se volvió a Alejandra. Señorita Ríos, tiene usted conexiones muy interesantes. Cuando Arriaga se fue, Alejandra dejó la tableta sobre la mesa más cercana. Con cuidado. Como alguien que necesita las manos libres para pensar. Grupo Vidal, dijo. Sí. Conferencia de apertura en Monterrey. Hace 2 años. ¿Cuánto tiene el Grupo Vidal? Rodrigo dudó. Rodrigo. Alrededor de $4,000 millones en activos. El silencio duró 5 segundos que se sintieron como 5 minutos. Alejandra levantó la vista. ¿Cuándo ibas a decírmelo? No lo sé. Eso no es una respuesta. Es la única honesta que tengo. Llevamos más de 1 mes hablando. Me contaste sobre Isabella. Y mientras me contabas eso, me ocultabas lo más fundamental sobre quién eres. Quería que me conocieras antes de que lo supieras. Cuando la gente sabe lo del dinero, todo cambia. Tomaste esa decisión solo.
sin preguntarme si yo prefería saberlo. Sí. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo? ¿Si te hubiera ocultado algo fundamental porque decidí que era mejor así? Rodrigo no respondió. No podía. La respuesta era obvia para los dos. Necesito pensar, dijo Alejandra. Lo entiendo. Sola. También. Alejandra recogió la tableta y siguió con el evento. Impecable. Profesional. Como si la conversación no hubiera ocurrido. Y esa capacidad de separar lo personal de lo profesional, que Rodrigo había admirado desde el principio, ahora lo hacía sentir peor. Significaba que podía procesarlo todo sola, sin que él pudiera hacer nada. No había estrategia posible. Cuando los últimos invitados se fueron, Alejandra le dijo: «Te llamo cuando haya pensado». Y se fue. Rodrigo se quedó parado en el estacionamiento. El aire de la noche. Las luces del hotel encima. Sabía exactamente lo que acababa de perder. No sabía si era recuperable. 4 días de silencio. Rodrigo los pasó con una claridad que no le gustaba. Alejandra tenía razón en todo. No solo en el hecho de haberle ocultado quién era, sino en el por qué. Había vuelto a hacer lo mismo que siempre, controlar la información. Decidir solo qué daba y cuándo. La ironía era perfecta y cruel. Le había contado que Isabella lo había traicionado usando su información. Y mientras lo contaba, le ocultaba información. El mismo mecanismo. La misma raíz. El miércoles a las 3 de la tarde, el teléfono vibró. Era Alejandra. ¿Puedes venir a la cafetería mañana? A la hora que quieras. A las 10. Rodrigo llegó a las 9:45. Alejandra llegó puntual. Pidió el café sin preguntar si él quería lo mismo. Lo conocía. He estado pensando, dijo, sin preámbulo. Hay cosas que entiendo y cosas que no. Dime. Entiendo que tengas razones para protegerte. Entiendo lo de Isabella. Nadie sale de algo así sin cicatrices. ¿Y lo que no entiendes? Lo que no entiendo es cómo puedes querer una relación real y al mismo tiempo controlar cuánta información tiene esa persona sobre ti. Esas dos cosas no pueden coexistir. Una relación real requiere que el otro te conozca. No la versión que decidiste que es seguro mostrar. Tienes razón. Y lo que más me cuesta, continuó ella, es que no lo hiciste con mala intención. Lo hiciste porque es tu patrón. Tu forma de operar. Y eso me preocupa más. ¿Por qué? Porque las malas intenciones se identifican y se evitan. Pero un patrón inconsciente no desaparece porque alguien te lo señale. Requiere trabajo real. ¿Me estás diciendo que no quieres seguir? Te estoy diciendo que no puedo seguir si tú no haces ese trabajo. Dejó la taza. No el trabajo de convencerme de que eres diferente. El trabajo de serlo. Para ti. No para recuperarme. ¿Y si lo hago? Si lo haces de verdad, hablamos. ¿Eso es una promesa? Es una posibilidad. La vida no da garantías, Rodrigo. ¿Cuánto tiempo? El que necesites. Pero si me llamas en 2 semanas diciendo que ya cambiaste, no voy a creerte. Sus ojos lo miraron directamente. Esto no se resuelve rápido. Y si intentas resolverlo rápido, es porque sigues queriendo controlar el resultado. Rodrigo sintió el peso exacto de eso. Se despidieron en la puerta. Sin abrazo. Sin promesas. Solo la posibilidad de algo que todavía no existía. Y Rodrigo Vidal, que había construido $4.000 millones con la certeza de que todo problema tiene solución, caminó de regreso a su torre sabiendo que por primera vez en su vida había un problema que no podía resolver con estrategia. Solo con tiempo. Y con la honestidad de mirarse sin excusas. Esa misma semana, Rodrigo llamó al doctor Arturo Flores. No como táctica. No para recuperar algo. Sino porque algo se había movido dentro de él y no quería que volviera a quedarse quieto.
En la primera sesión, el doctor Flores lo miró sin rodeos y dijo: ¿Qué lo trae aquí? Alguien me dijo que tengo un patrón. Que controlo la información con las personas que me importan. Que eso me protege, pero también me aísla. ¿Y cree que tiene razón? Sé que tiene razón. Lo que no sé es cómo cambiarlo. Ese es exactamente el punto de partida correcto. El doctor Flores se recostó ligeramente en la silla. La mayoría de las personas que vienen quieren saber qué hicieron mal. Las más honestas quieren saber por qué lo hicieron. ¿La diferencia? Las primeras buscan cambiar el resultado. Las segundas quieren cambiar el patrón. Quiero cambiar el patrón. ¿Está seguro? Porque cambiar el patrón significa volverse vulnerable de maneras que van a sentirse peligrosas. Y usted lleva mucho tiempo con ese sistema de protección activo. Rodrigo lo pensó. ¿Ha funcionado? El doctor Flores lo miró. ¿Usted qué cree? Rodrigo no respondió. Pero la respuesta era obvia. Fueron sesiones semanales durante meses. Incómodas a veces. Reveladoras otras. El doctor Flores no le daba respuestas. Le hacía preguntas que Rodrigo tenía que responder solo, en voz alta, escuchándose. ¿Cuándo fue la primera vez que decidió que mostrar quién era podía usarse en su contra? Preguntó el doctor una tarde. Cuando tenía 12 años. Dijo Rodrigo, y se sorprendió a sí mismo. Mi padre perdió el negocio familiar. De un día para otro. Alguien en quien confiaba lo traicionó con información privilegiada. Nunca volví a verlo igual. A mi padre, me refiero. No al traidor. ¿Por qué a su padre? Porque confiaba en alguien que no lo merecía. Y eso lo destruyó. ¿Y usted aprendió que confiar destruye? Aprendí que confiar sin información completa destruye. Eso es diferente a lo primero. Sí. ¿Y cuándo Isabella lo traicionó? Confirmé lo que ya creía. ¿O lo usó como excusa para seguir creyendo lo que ya había decidido creer desde los 12 años? Rodrigo no respondió de inmediato. Ese silencio duró mucho más que los anteriores. No lo sé, dijo finalmente. Eso es más honesto que decir que sí o que no. El doctor Flores lo miró. ¿Sabe qué es lo que más trabajo le va a costar? ¿Qué? No es aprender a confiar. Es dejar de usar a Isabella como la razón por la que no confía. Porque mientras la tenga como excusa, nunca va a tener que preguntarse si la decisión es suya. Rodrigo salió de esa sesión caminando más despacio de lo habitual. No porque estuviera cansado. Porque ciertas preguntas pesan más cuando ya no puedes ignorarlas. Semanas después, en otra sesión, el doctor Flores preguntó: ¿Cómo está el tema de Alejandra? No hemos hablado. ¿Quiere hablar con ella? Sí. ¿Y qué lo detiene? No sé si he cambiado lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Para que valga la pena intentarlo. El doctor Flores guardó silencio un momento. Rodrigo, ¿usted cree que el cambio es algo que se termina en algún punto y entonces ya está listo? No. Entonces lo suficiente no existe. Lo que existe es si está dispuesto a ser honesto con ella sobre quién es ahora mismo. No sobre quién va a ser cuando termine de arreglarse. Rodrigo lo pensó. ¿Y si eso no es suficiente para ella? Eso es decisión de ella, no suya. Usted solo puede ofrecer lo real. Lo que ella haga con eso no está en sus manos. Rodrigo asintió despacio. Era la primera vez que alguien le decía eso y él lo escuchaba de verdad. En paralelo con la terapia, empezó a trabajar como voluntario en la Fundación Paso Firme, que construía vivienda para familias en la periferia de la ciudad. Rodrigo había donado a la fundación durante años, de forma anónima. Pero nunca había ido. Esta vez fue. El encargado del sitio era Toño, un hombre que hablaba sin parar sobre el tri y el tráfico en el periférico y una panadería en Iztapalapa que según él hacía el mejor pan de la ciudad y nadie lo sabía porque no tenía redes sociales. Le dio a Rodrigo un par de guantes y le señaló los blogs que había que mover. ¿Sabes quién soy?
Preguntó Rodrigo, sin saber por qué. El nuevo voluntario del sábado, dijo Toño, sin levantar la vista. ¿Puedes levantar esos blocks o necesitas que te explique cómo? Rodrigo levantó los blocks. A las 2 de la tarde, sentado en el borde de una estructura recién levantada con el sol encima y la camisa empapada, sintió algo que tardó un momento en reconocer. Satisfacción directa. Sin intermediarios. Había movido blocks. Esa pared no existía antes de la mañana. Ahora existía. ¿Qué te trajo aquí? Preguntó Toño, sentándose a su lado con un refresco. Alguien me dijo que aprendiera a estar en un lugar sin ser el que tiene todas las respuestas. Toño lo miró. ¿Y cómo va eso? Todavía estoy aprendiendo. Ya. Toño bebió su refresco. Pues aquí los blocks no se mueven solos, así que bienvenido. El segundo sábado, Toño le preguntó sin rodeos. ¿A qué te dedicas de verdad? Bienes raíces. ¿Tienes empresa propia? Sí. ¿Grande? Rodrigo lo pensó un segundo. Sí. ¿Y qué haces aquí los sábados moviendo blocks? Aprendiendo que no todo tiene que pasar por mí para existir. Toño lo miró un momento largo. Eso suena a algo que te dijo un terapeuta. Me lo dijo una persona que vale más que cualquier terapeuta. ¿Y la perdiste? Todavía no lo sé. Toño asintió y bebió el refresco. Pues mientras lo descubres, los blocks de allá también hay que moverlos. Rodrigo movió los blocks. El tercer sábado, mientras cargaban material junto a una familia que iba a recibir la vivienda en construcción, el hijo mayor de esa familia, un niño de unos 10 años, le preguntó a Rodrigo. ¿Por qué ayudas si no te pagan? Rodrigo lo pensó de verdad antes de responder. Porque alguien me enseñó que la gente que actúa bien solo cuando le conviene no es de fiar. Y quiero ser el tipo de persona que actúa bien aunque nadie lo esté viendo. El niño lo consideró. ¿Y ya eres ese tipo de persona? Estoy practicando. El niño asintió como si eso fuera suficiente. Rodrigo pensó que quizás lo era. Volvió el siguiente sábado. Y el siguiente. Y el siguiente. 3 meses y medio después de la cafetería, un sábado en la obra, alzó la vista y encontró a doña Carmen. Estaba sentada bajo la sombra del único árbol grande del terreno, repartiendo tortas de una canasta. Cuando lo vio, abrió los ojos con sorpresa genuina. ¿Rodrigo Vidal en obra? Doña Carmen. No sabía que usted era voluntaria aquí. Llevo 8 años. Ernesto le dejó una donación a la fundación cuando murió. Vine a ver a que se la dejaba y ya no pude irme. Le extendió una torta de frijoles. Siéntese. Tiene cara de hambre y de persona que carga algo pesado. Rodrigo se sentó en un bloque y comió. La torta era excelente. ¿Cómo está la señorita Ríos? Preguntó doña Carmen. No estamos juntos. Ya lo sé. ¿Cómo está? No hemos hablado. ¿Y usted? Rodrigo la miró. ¿Qué quiere saber exactamente, doña Carmen? Si está haciendo algo diferente o si solo está esperando que pase el tiempo necesario para que ella lo perdone. La pregunta era tan directa que Rodrigo tardó en responder. Las dos cosas, creo. La segunda no sirve de nada. Doña Carmen miró hacia la estructura en construcción. Ernesto y yo estuvimos 41 años casados. ¿Sabe cuál es mi mayor pena ahora que ya no está? ¿Cuál? Que tardé 20 años en conocerlo de verdad. Ernesto era como usted. Muy capaz. Muy inteligente. Extraordinariamente bueno para resolver problemas. Y completamente incapaz de dejar que alguien estuviera cerca de los que no podía resolver. Los escondía. Los gestionaba. Los convertía en otra cosa para no sentirse expuesto. ¿Se lo dijo? Muchas veces. Él siempre encontraba la forma de resolver el problema concreto sin tocar el fondo. Era muy bueno en eso. Una sonrisa triste. Demasiado bueno. ¿Y usted lo perdonó? No había nada que perdonar.
Ernesto no me hizo daño con mala intención. Me hizo daño con su miedo. Eso es diferente. Pero sigue siendo daño. Rodrigo miró hacia los blocks que había movido esa mañana. ¿Está haciendo algo diferente o solo moviendo blocks?, preguntó doña Carmen. Voy a terapia. Y estoy aprendiendo que mi forma de protegerme también me aísla. Que no es lo mismo que Isabella me quitara la capacidad de confiar, a que yo usara a Isabella como excusa para no tener que practicarla. Doña Carmen asintió despacio. Eso es mucho más difícil de aceptar que culpar a alguien más. Sí. ¿La quiere? Rodrigo pensó en los viernes en la tostada azul. En cómo Alejandra hacía las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. En cómo había dicho eso cuenta con una sencillez que era lo contrario exacto de todo lo calculado que había escuchado en su vida. Sí, dijo. Entonces dígaselo. No como argumento. No como cierre de negociación. Dígaselo porque es verdad y porque ella merece saberlo aunque diga que no. ¿Y si es demasiado tarde? Doña Carmen lo miró con la directness de quien ya no tiene tiempo que perder. ¿Y si no lo es? Esa tarde, Rodrigo se duchó, eligió la ropa más ordinaria que tenía y salió de su torre sin llamar al chofer. Tomó el metro. No lo había tomado en 12 años. La misma cacofonía. El mismo calor. El mismo ruido de rieles. Nadie lo miró. Nadie lo reconoció. Era solo un hombre yendo a algún lugar. Llamó al intercomunicador del edificio de Alejandra en Roma Norte sin haber preparado lo que iba a decir. ¿Quién es? Rodrigo. ¿Rodrigo? Sí. Otro silencio. Luego el zumbido del portón. Alejandra abrió la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa real con algo más difícil de nombrar. Pelo suelto. Jeans. Sin tableta. Sin auricular. Sin el modo trabajo. Era la primera vez que Rodrigo la veía así. Era diferente. Más ella. ¿Cómo llegaste? Metro. Ella lo miró. ¿En metro? Sí. ¿Puedo pasar? Alejandra abrió la puerta completamente. El departamento era pequeño pero lleno de personalidad. Volvió con 2 tazas. Se sentó en el sillón frente a la ventana. Rodrigo se sentó en la silla de enfrente. 3 meses y medio, dijo ella. 3 meses, 2 semanas y 4 días. Alejandra lo miró. ¿Cómo los usaste? Y Rodrigo le contó. Sin calcular qué impresión causaría. Sin editar las partes donde quedaba mal. Le contó las sesiones con el doctor Flores. Le contó la pregunta sobre su padre y el negocio perdido y los 12 años y la forma en que eso se había convertido en una decisión que nunca reconoció como tal. Le contó sobre Toño y los blogs y el sábado que Toño le preguntó qué lo había traído y él respondió sin pensar. Le contó sobre doña Carmen y los 41 años y la mayor pena. Alejandra escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, ella tenía el café a medio tomar. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque tienes razón en que una relación real necesita que la otra persona te conozca. Y quiero empezar por ahí. No como estrategia. Porque es lo que corresponde. ¿Y si después de conocerte de verdad decido que es demasiado complicado? Entonces lo decidimos con la información correcta. Los dos. Alejandra lo miró durante un momento largo. ¿Sabes qué me dijo Patricia la semana pasada? ¿Qué? Que cuando tú decides algo de verdad, lo haces sin mirar atrás. Que en el trabajo es tu mayor fortaleza. Que en lo personal le daba miedo porque aplicabas la misma energía a no conectar. ¿Y ahora? Y ahora estás aquí. En metro. Sin discurso preparado. Dejó la taza. Eso es diferente. ¿Lo suficientemente diferente? Alejandra se puso de pie y fue a la ventana. Miró afuera un momento. Rodrigo no presionó. No buscó el cierre. Esperó. Cuando ella se volvió, dijo. Tengo una condición. Dime.
Honestidad completa. Aunque sea incómoda. Si en algún momento decides que algo es mejor que yo no lo sepa, me lo dices y lo decidimos juntos. Acepto. Vamos despacio. Al ritmo que necesites. Y si esto no funciona, lo decimos antes de que haga daño. Sin estrategias. Sin estrategias, confirmó Rodrigo. Alejandra asintió. ¿Estás libre el próximo viernes? Completamente libre. La tostada azul. A las 10. Y esta vez trae algo sobre ti que no te haya preguntado todavía. Algo que no hayas calculado compartir. Rodrigo lo pensó. Sin filtrar. Como que aprendí guitarra a los 15 años y la dejé porque me daba miedo no ser lo suficientemente bueno y que alguien lo viera. Alejandra sonrió. Fue la primera vez esa noche. ¿Cómo eso exactamente? Rodrigo se puso de pie. Dejó la taza con cuidado. El viernes. El viernes. Fue hacia la puerta. Cuando la abrió, se volvió. Alejandra. Sí. Gracias por no haberme preguntado mi nombre en la boda de Patricia. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué? Porque esa noche me viste como Rodrigo. No como el Grupo Vidal. No como una oportunidad. Solo como Rodrigo. No había tenido eso en mucho tiempo. Alejandra lo miró en silencio. Eso también cuenta, dijo. En el mismo tono exacto que había usado meses antes. Rodrigo sonrió. No la sonrisa calculada de los eventos corporativos. La otra. La que llevaba años guardada. Bajó las escaleras, salió a Roma Norte y caminó hasta la estación de metro con las manos en los bolsillos. Algo en el pecho pesaba diferente. Como las cosas que por fin están en el lugar correcto. 6 meses después, Patricia Salinas recibió una invitación de boda. Era pequeña. 20 personas en un jardín de Coyoacán. Sin fotógrafo de revista. Sin cuarteto de cuerdas. Sin flores hasta el techo. Una mesa larga, comida casera, luces de cuerda entre los árboles. Y una coordinadora que había organizado todo con la misma atención con que organizaba los eventos grandes, pero esta vez para ella misma. Alejandra Ríos y Rodrigo Vidal se casaron un sábado a las 6 de la tarde, cuando la luz de Coyoacán tiene ese tono dorado que la hace diferente al resto de la ciudad. Doña Carmen llegó con una canasta de tamales que nadie le había pedido y que todo el mundo agradeció. Toño llegó con su esposa y se pasó media noche hablando del Tri con Andrés, el esposo de Patricia. El doctor Flores mandó una nota escrita a mano. Solo una línea. Rodrigo la leyó 2 veces y la guardó en el cajón de su escritorio. En algún momento de la noche, cuando los 20 invitados reían y la música venía de una bocina conectada al teléfono de alguien, Rodrigo tomó a Alejandra de la mano. ¿Cómo te sientes? Ella lo pensó, como pensaba siempre las cosas. Como alguien que está exactamente donde debería estar. ¿Segura? Totalmente. ¿Y tú? Rodrigo miró alrededor. Las luces entre los árboles. La mesa larga. Los 20. Doña Carmen discutiendo amablemente sobre el chile en los tamales. Toño riendo de algo que Andrés acababa de decir. Patricia mirándolos desde el otro extremo con esa sonrisa de quien sabe exactamente lo que está viendo. Y a Alejandra, que lo miraba con los ojos que habían aprendido a leer los silencios antes de las palabras. Como alguien que tardó demasiado en aprender a quedarse, dijo. Pero que por fin aprendió. Ella sonrió. Eso también cuenta. Bailaron bajo las luces de cuerda sin pista de baile ni 400 personas mirando. Solo ellos dos. Y fue exactamente suficiente. Porque las mejores historias de amor no son las que empiezan perfectas. Son las que empiezan cuando alguien se atreve a susurrar en el momento correcto. Finge que estás conmigo. Y terminan sin necesitar fingir absolutamente nada. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que protegernos demasiado nos aleja de las personas que más necesitamos? ¿O crees que Alejandra debió haberle dado otra oportunidad antes?
déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.